Hola amigos, ¿cómo están? Para nosotros como Junta Directiva de la Gremial de Conferencistas, Coaches y Capacitadores de Guatemala es un gusto poder tenerlos de nuevo por acá y que nos acompañen en este video. Estamos tratando de agregarle valor a cada uno de ustedes y poder hacer todas estas acciones, estos temas que seguramente en estos momentos de crisis serán de beneficio para cada uno de ustedes. ¿A quién está dirigido este video del día de hoy? Que tiene un tema muy especial, así que por favor yo les aseguro que esto nos va a enriquecer mucho. Va para todas aquellas personas, obviamente, que estén interesados o que sean parte de nuestra gremial, coaches, conferencistas, capacitadores, pero también para ti, que probablemente estás emprendiendo, que estás vendiendo, que te dedicas a las ventas, que tienes tu negocio propio y que en este momento de crisis te quedaste sin ingresos, te quedaste sin oportunidades para poder pues, llevar el pan a tu casa. Y también para ti, que en este momento, también ante esta incertidumbre, estás viendo que las cosas están complicadas allá afuera y no sabes cómo serán cuando regreses a tu trabajo, cuando regreses a la empresa, si vas a poder reactivar de nuevo tu empresa o no. Para todos nosotros es bien importante que aprendamos a gestionar nuestro dinero, nuestras finanzas, la parte económica y que sepamos manejarla correctamente. Para eso hemos invitado a un gran amigo que también es miembro de la Junta Directiva de la GCP. Quiero presentarles entonces a Marco Maldonado. Les leo un poquito de su historia. Él es empresario, coach, conferencista internacional, consultor estratégico de negocios y emprendimientos. Tiene más de 10 años dirigiendo y liderando empresas hacia un mayor crecimiento y éxito. Es encargado de manejo y de gestión de emprendimientos en Guatemala, Costa Rica, Chile, México y tiene un amplio conocimiento de técnicas de enseñanza y capacitación. Ha sido asesor empresarial en planificación, coordinación y control de procesos administrativos para elevación de eficiencia de los recursos y reducción de costos. Así que, ¿quién más que Maco para que nos pueda hablar un poquito sobre finanzas personales y podamos tener como esa posibilidad de poder entender realmente en qué estamos, cómo estamos y quiénes somos en este momento de crisis en lo que estamos viendo? Así que bienvenido, Maco, un gusto tenerte por acá. Pues presentarte para todas las personas que nos están viendo. Bienvenido. Sergio, muchísimas gracias. La verdad es que qué bueno poder compartir este tiempo, qué bueno poder agregar valor a las personas, poder contribuir en esta crisis con estas ideas, con estas 7 acciones que yo le llamo, que son precisamente las que nos pueden ayudar a identificar cómo podemos mejorar nuestras finanzas y, por supuesto, cómo podemos salir avante de esta crisis, Sergio. Gracias, Marco. Y mira, una pregunta. Y ante esta crisis, yo tengo muchas personas, nosotros hemos abierto como varios canales para mantenernos en contacto con la gente. Y dentro de esto, el otro día, por unos videos que estamos publicando en YouTube, una persona me escribía y me decía, Sergio, pero ¿puedo realmente pensar en buscar una mejor manera de manejar mis finanzas personales en este momento cuando lo que menos tengo son ingresos? Es decir, ¿podemos hablar en un momento de crisis como este de un mejor manejo de nuestras finanzas personales, Marco? Sí, Sergio, definitivamente. Cuando hablamos de la parte de las finanzas personales, realmente estamos hablando de un tema que es más extenso, que es la salud financiera. En realidad, yo siempre le digo a las personas que la salud financiera es algo que se construye a través del tiempo. No es algo que nosotros podemos hacer de un día para otro, no es algo que podemos construir de un día para otro. La verdad es que toma tiempo, Sergio, pero sí, la idea es con estas 7 acciones que vamos a compartir hoy con las personas, es darles esa luz de, ok, ¿qué puedo hacer si estoy en una situación tan crítica como la que bien me comentás que en este momento no tengo dinero o en algún momento, bueno, tengo dinero o tengo muy poco dinero, pero ¿qué viene en los siguientes meses? ¿Cómo me pueden ayudar estas acciones? Y la verdad es que las 7 acciones tratan de generalizar un poco. Cada quien sabe qué es o cuál es su situación o qué es lo que está pasando en este momento, pero la idea precisamente es aportar y es por ahí generar algunas ideas, algunos conocimientos que las personas puedan integrar precisamente quizá esos conocimientos que ya tienen y decir, creo que de las 7 ideas o de las 7 acciones, estas 2 o estas 3 me pueden servir de acuerdo a la situación que cada quien estamos viviendo, Sergio. Y mira, y bueno, pero me llamó la atención que decías este tema de salud financiera, porque y que se construye en el tiempo. ¿Y qué hacemos ahora en este tiempo en que hay personas, Marco, que no la construyeron y que ya cero salud? O sea, esto ya
ya tienen un tema financiero en agonía total, y de repente nos encontramos con esta situación de frente, Maco. Ahora tenemos que cambiar, ahora hay que sanarla, ahora hay que buscarla, y te voy a hacer una pregunta como bien directa, tal vez un poco complicada, Maco, pero ¿se puede en este momento tan difícil para alguien que tiene su salud financiera en un estado crítico, ya la tiene en intensivo? Si lo vemos así, con toda la responsabilidad de mi comentario, enfocándolo bien, digamos, ya precisamente su salud financiera ahorita con el coronavirus precisamente entró en un estado crítico, entró en el intensivo y está por morir. ¿Puede alguien todavía reaccionar en este momento cuando ya tiene en estado de agonía su salud financiera, Maco? ¿Es posible reaccionar en este momento? Sí, fíjate, Sergio, que la idea con estas 7 acciones que vamos a compartir, y empezando por la primera, es empezar a hacer un diagnóstico de en dónde estoy, qué tengo y qué no tengo. Hablando de qué tengo y qué no tengo, podríamos empezar por la parte negativa, es decir, hablando en números rojos. Ok, tengo en este momento deudas. ¿Cuántas deudas tengo? ¿Cuáles son las que tengo? Probablemente tenemos deudas de consumo, tenemos deudas que probablemente van en relación a un alquiler, ya sea de una casa, ya sea de un local comercial. Bueno, entonces identifico cuáles son esos momentos, esos detalles o esas cuentas que tengo por pagar, y entonces en ese momento yo puedo decir, ok, esto es lo que tengo, porque cuando empezamos a hablar precisamente de salud, lo que debemos de hacer es hacer ese diagnóstico, hacer esa introspección de decir, ok, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Y luego, en la parte positiva, es decir, hablando de los ingresos, decir, ok, ¿con qué cuento en este momento? ¿Tengo algún ahorro? ¿No tengo ahorros? ¿Tengo algún ingreso? ¿Voy a tener un ingreso fijo que yo sé que sí va a permanecer en el mes siguiente y en el siguiente? Entonces, podríamos empezar por esa parte. Y algo muy importante de esta primera acción es, pasando de ese diagnóstico, debemos también pasar a una clasificación de los gastos. Es decir, yo tengo que clasificar los gastos en dos, en el gasto cotidiano y en el gasto que me genera deuda. Es probable que ahora que estamos en casa, estamos generando en algún momento algunos gastos, pero no identificamos si ese gasto en algún momento nos va a generar una deuda a largo plazo. Entonces, hay una pregunta que es la pregunta filtro, que es, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente es esencial este gasto que estoy haciendo en este momento? Porque resulta que hay muchas personas que dicen, ok, lo que pasa es que ahora que estoy en casa, pues, me dieron algunos antojos de comida, bueno, resulta que ahora necesito o tengo idea de que voy a generar un gasto para poner, por ejemplo, la casa más bonita, o voy a aprovechar para invertirle al carro, pero ¿realmente eso es necesario? Y entonces, en relación a esa clasificación, nosotros podemos determinar también si los gastos que estamos haciendo son un gasto que nos genera deuda o es un gasto que es realmente necesario, que sería cotidiano para que nosotros podamos subsistir. Yo creo que esto es bien importante, Marco, y solo perdón antes de seguir, ¿cómo le llamaríamos a esta primera acción? ¿Cuál sería el nombre de esta primera acción para los que están tomando notas? Muy bien, me parece genial la pregunta. Lo podríamos hacer como la clasificación de gastos. Excelente. Fíjate que yo fui el otro día, en estos días que va al supermercado, y encontrarnos con ese caos, ¿verdad, Marco? Afuera, en donde tienes una fila de personas porque solo puede entrar cierto número, donde tienes que guardar la distancia con la gente, no puedes estar muy cerca desde que estás afuera en la fila. Y es increíble, pero cuando entré al supermercado ya al querer a agarrar lo que necesitaba, tuve que hacer un alto, Marco, me tuve que como centrar y decir, ok, Sergio, concéntrate, porque te dejas, en ese momento te bombardean el tema de las ofertas, que está, y te voy a poner un ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque decía, X, Y producto, ¿sí? Estaba a 3 por 35 quetzales, ¿sí? Pero lo curioso era que si comprabas 2 de ese mismo producto, estaban a 2 por 20, eso me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Porque, o sea, al final de cuentas te salía mejor comprarlos en esos 2, digamos, por ponerte un ejemplo, que los otros, pero en el momento cuando ves 3 por 36, ni siquiera pensás, no te detenés un momentito a ver las cosas, sino que inmediatamente, porque tu mente está estresada, porque afuera está el caos, porque miramos que todo el mundo anda en una actitud a veces hasta algo hostil en la calle,
Y creo que eso a veces no nos permite como poner en orden las cosas. No sé si viste que entre las políticas que algunos bancos tomaron, eso me llamó muchísimo la atención, era que algunos bancos te van a ofrecer descuentos en tus pagos de tarjeta de crédito por afiliaciones a Netflix, HBO Go, Amazon Prime, etcétera. Y lo que me venía a mí a la mente es, bueno, está bien, yo entiendo, vas a estar encerrado, pero es necesario para alguien que realmente esté pasando en una crisis terrible en este momento que tengas Netflix en tu vida. Es decir, ¿te vas a morir sin Netflix? Y era bien difícil porque la gente inmediatamente mira, wow, me van a hacer descuento del 20% de la cuota de Netflix que estamos hablando. Si fuera un ejemplo, si fueran $10, que es un poco más, pero si fueran $10, estás hablando que te van a hacer un descuento de $4, $4 que en un momento como este podrían servir, Mac. O sea, yo creo que considero ese punto importantísimo. ¿Algo más que nos quieras decir desde primero? Fíjate, Sergio, que sí, me parece genial esa contribución que haces de los ejemplos, porque justo esta es la segunda parte de esta primera acción. A través de nosotros clasificar los gastos, detectamos que hay gastos que le llamamos hormiga. Esos gastos hormiga son gastos muy pequeños, pero que sumados todos en conjunto hacen un rubro muy importante. Por lo general, los gastos hormiga son gastos que nos generan deuda. Como bien dices, las membresías, las suscripciones. Si nosotros estamos ahorita en un momento de crisis y de verdad no contamos con dinero, o en este momento no contamos con ingresos, o no contamos con un ingreso a futuro cercano en un corto plazo, lo importante de esto es definir, ok, una membresía al gimnasio, ¿realmente la tengo que pagar? Una membresía para pagar cualquiera de las plataformas en línea, ¿de verdad la tengo que pagar? Y por supuesto, yo estoy poniendo los casos y los ejemplos de manera general, pero es lo mejor que cada uno de nosotros pueda identificar hacia adentro si esto realmente es indispensable, porque por supuesto, si hablamos de los servicios básicos como la luz, el agua, en algunos casos pues la línea telefónica, si hablamos también de personas que son pequeños contribuyentes o pymes, por supuesto que habrán cosas que son esenciales para que puedan mantener su giro de negocio, para que puedan mantener sus operaciones, sus gastos de representación para poder operar, pero es ahí donde cobra importancia que cada uno de nosotros hagamos ese primer filtro. Excelente, excelente. Y fíjate que incluso otra cosa que vi el otro día en el supermercado y que me gustaría que nos explicaras un poquito sobre esto. Los bancos ahorita y en la gran mayoría de países están tomando acciones para que no tengas un problema legal o no tengas un problema en cuanto a tu récord crediticio si tú en este momento no pagas la cuota que te correspondía. Algunos lo están poniendo 2 meses, 3 meses, en algunas es una cuestión puramente que el Estado lo está poniendo, otras es voluntario, etcétera, dependiendo del país. Pero alguien me contó el otro día que en un supermercado, el día que activaron eso, vio personas que entonces metieron ya en su carreta de supermercado televisores, llevaban 2, 3 televisores. Me parece que muchas personas están tomando de una manera muy irresponsable estas cuestiones porque entonces como que perdemos esa capacidad de saber si algo es necesario o no, lo dejamos de clasificar, Maco. Y obviamente esto no significa que si tú compras algo, después no te lo vayan a cobrar. Al final de cuentas estás generando una deuda comprando algo innecesario con la pobre mentalidad, y perdón que lo diga de esta manera, con la pobre mentalidad de lo voy a pagar después y voy a tener 2 meses sin que tenga que pagar esto. Pero ¿qué problemas le pueden representar esto a la gente, Maco, al no darse cuenta que están generando esos gastos tan innecesarios? Que, aclaro, los gastos hormiga podríamos meter el hecho de irme a una tienda, a una pulpería, como le dicen en otros países, e irme a comprar una Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí estamos hablando ya de que hay otra gente que mete temas como televisiones. ¿Podríamos meter eso dentro del gasto hormiga, Maco? Muy buena pregunta, Sergio. La verdad es que estos gastos, que como bien dices, es para aprovechar las ofertas, en muchos casos, pues resulta que hacen un efecto de bola de nieve. A esto le llamo yo precisamente al hecho de que nosotros estamos comprando ahora con la idea de pagar a futuro. Vamos a hablar de eso en una de las siguientes acciones, pero
para responderte en concreto, la verdad es que sí tiene un efecto negativo. Recordemos que si nosotros somos empleados de alguna empresa, de alguna organización, pues probablemente en este momento estamos haciendo un teletrabajo o estamos haciendo el home office, pero definitivamente tenemos que también tener en cuenta que todos, a nivel general, debemos de reducir y de bajar nuestro perfil. Es decir, en esta época de crisis, Sergio, nosotros deberíamos de amarrarnos el cincho, como dice el dicho, y empezar a consumir lo menos que se pueda. Porque de acuerdo a las necesidades de cada quien, de acuerdo a la economía de cada quien, el hecho de mantener un perfil bajo nos va a ayudar a no tener repercusiones en el futuro. Y eso es parte importante. Incluso, pasando a la segunda acción, te podría decir que encadenada a la primera, nosotros tenemos que tener ese cuidado de, ok, ya disminuimos el gasto. Esa disminución del gasto es la primera forma de ahorro. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ahorrar, tenemos que ponerle un nombre a ese ahorro. Es decir, tenemos que ponerle un propósito. Es decir, puede ser que en este momento yo sí tengo un trabajo, pero entonces voy a empezar a disminuir mi gasto y a mantener un perfil bajo para tener en el futuro. Yo realmente no sé si las empresas y las organizaciones para las que yo trabajo o para la organización para la que yo trabajo va a mantener a todos los colaboradores o va a mantener su nivel de ventas. Y qué decir si somos autoempleados, si somos profesionales, si somos pequeños contribuyentes, pues probablemente no tenemos a futuro una certeza de si los negocios se van a concretar o no. Entonces, teniendo en mente el propósito de para qué estamos disminuyendo nuestro gasto, puede ser entonces que nosotros identifiquemos que ese ahorro lo vamos a reservar para que en el futuro podamos mantener las operaciones o para imprevistos que pudieran surgir. Excelente, Marco, me encanta, ok. O sea, digamos que ahorita tenemos que estar como muy enfocados entonces y tener como un propósito de para qué estamos disminuyendo esto y no simplemente el hecho de que lo estoy haciendo sin sentido. O sea, ¿a eso te referís con eso? O sea, tengo que tener como claramente qué es lo que quiero lograr y hacia dónde puedo llegar, tener una visualización del futuro. O sea, estoy tratando de cuidar, digamos, de alguna manera el hecho de que tengo incertidumbre enfrente, pero ¿en qué me ayuda, Marco, eso? O sea, ¿no sería eso un generador de estrés? Porque mucha gente lo ve como que entonces no, porque estoy pensando en negativo, porque no tengo fe, porque entonces no le creo a Dios, todo va a estar bien. ¿Qué pasa con toda esa parte, Marco? De la gente que empieza como a creer, wow, pero entonces eso es como no tener fe, porque uno está pensando que va a ocurrir lo peor. ¿Qué nos podrías decir al respecto de eso? Sí, por supuesto, Sergio. Creo que en esta situación de crisis lo que tenemos que mantener realmente es nuestra fe, nuestro pensamiento positivo, nuestras acciones que pueden generar realmente una energía positiva. Probablemente si estamos viviendo en una situación muy crítica, una situación muy difícil, esto lo que hace es empeorar la situación. Pero de verdad, yo les podría decir, no hay nadie condenado a la mala suerte. Lo que nosotros debemos de hacer es pensar en positivo, ponernos proactivos. Incluso, siguiendo con las acciones, Sergio, en la tercera de las acciones, precisamente el hecho de comparar precios. Cuando nosotros vemos, hay ejemplos en los que hoy por hoy vemos que las mascarillas le subieron un 100%, un 200% al precio que habitualmente nosotros podemos obtener una mascarilla. Claro, sabemos que la gente se está aprovechando del miedo. En la economía a esto se le llama especulación, que es comprar un artículo y revenderlo a un precio muchísimo más elevado, aprovechando este entorno y este pánico. Entonces me gusta mucho lo que dices, porque definitivamente nos empezamos a dejar llevar por el miedo, nos dejamos llevar por lo que otras personas dicen. Hacemos precisamente esto de entrar en un redil en el que no tiene fin y estamos corriendo para ningún lado, sin ningún sentido. Pero cuando nosotros empezamos a determinar, ok, este diagnóstico que era la primera acción que hablábamos, es lo que me determina en dónde estoy, qué tengo y qué no tengo, qué voy a tener más adelante. Y en relación a eso, generar una acción para tener un propósito definitivo de decir, ok, yo voy a ahorrar para poder subsistir los siguientes meses. O voy a ahorrar porque simple y sencillamente, si ahorita estoy bien económicamente, voy a generar con esto una inversión que me va a servir para más adelante y seguir haciendo crecer mi economía. O en el caso precisamente de comparar precios, es algo que ayuda mucho, porque nosotros podemos conseguir un mismo producto en otro lugar muchísimo más barato. Y eso también hace que nosotros ahorremos dinero. Bien lo decías tú, hay personas que en este momento aprovechan a poner esas ofertas fabulosas
o a vender esos productos de primera necesidad demasiado caros. Pero a veces tomándonos un poco de tiempo en buscar, en preguntar, en consultar, podemos conseguir esos mismos productos a un menor precio. Ok, entonces no significa que no es para ser negativo, Marco, sino que al contrario, pensando positivo, de que las cosas que no puedas controlar en tu entorno, de alguna manera las estás metiendo a un tema que está bajo tu control porque estás previendo las cosas, ¿no? ¿Sí? Es decir, si lo vamos por partes para reordenar un poco las ideas, en la primera acción le llamamos clasificar los gastos, ¿sí? En la segunda, la disminución del gasto es como nuestra primera forma de ahorro, ¿sí? Y la tercera estamos hablando de comparar precios. Vamos a la número 4, Marco. ¿Cuál es la acción número 4? Sí, buenísimo. Pues relacionado a todo esto es mantenernos enfocados, Sergio. Básicamente tenemos que hacer un plan maestro. Si nosotros no lo tenemos, que por lo general en el aspecto económico y financiero son raras las personas que en realidad tenemos un plan maestro, pues debemos de mantenernos enfocados en decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero lograr en este momento? Puede ser que estemos atravesando por la crisis y como bien lo mencionabas tú al inicio, probablemente esto solo vino a empeorar la situación porque ya estábamos en una etapa crítica en nuestro tema financiero o en nuestra relación con el dinero. Ok, entonces, haciendo un plan maestro debemos decir, ¿qué son las siguientes acciones que yo debo de realizar? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿A quién podría pedir ayuda? Resulta que en muchos de los casos, Sergio, tenemos un plan maestro, pero no funciona a la primera. Ok, entonces hagamos un plan B, hagamos un plan C. Si las cosas no funcionan en el transcurrir del tiempo, entonces vayamos ajustando esos detalles. Yo le digo a las personas, las cosas no están escritas en piedra. Somos nosotros mismos los que vamos dando el encaminamiento y vamos guiando las circunstancias y las situaciones. Y como bien lo decías ahora, probablemente hay una fuerza externa que está haciendo que en este momento nosotros realmente padezcamos en el tema financiero, pero debemos de empezar desde esa fuerza interior, con las fuerzas internas, con nuestras habilidades, con nuestro conocimiento y con nuestra creatividad, a generar acciones que nos van a llevar a salir de esto. Excelente, muy bien. Y acción número 5, pasemos a la acción número 5. Muy bien, en la acción número 5, básicamente es no endeudarse. Resulta que en muchos de los casos nosotros aprovechamos a sacar un crédito, a sacar un préstamo. En este momento de crisis resulta que hay un anuncio de las entidades bancarias y financieras que todos los créditos van a tener alguna benevolencia de parte de estas entidades y van a diluir las siguientes cuotas a posterior, a largo plazo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Realmente ahorita solicitar un crédito, pedir un extrafinanciamiento en la tarjeta, ¿va a ser algo que nos va a ayudar en los siguientes meses a corto plazo? O hablando de ese efecto de bola de nieve, también va a resultar en algo que va a tener un impacto negativo a futuro. Y entonces cuando nosotros empezamos a determinar esto en nuestro plan de acción, en ese plan maestro, nosotros podríamos determinar 2 o 3 escenarios de decir, ok, ¿cuáles son las acciones concretas que yo necesito realizar para poder salir de esto? Y eso es importante, Sergio, es muy complementario. Ok, y qué, o sea, bueno, supongamos de alguien que no tiene ingresos en este momento, de verdad, Macu, y tiene esa posibilidad porque llevaba muy bien su récord crediticio o algo, y tiene la posibilidad, y hablemos no solo de entidades financieras, tienes el amigo, tienes la amiga, el compadre, la papá, mamá, que te puede prestar la plata, en base a que ahorita tomando en cuenta que no tienes ingresos y que está esta crisis, en base a que una persona podría venir y decirse, bueno, esto no es un problema para mí, al contrario, es una oportunidad, es lo que necesito hacer ahora y no me voy a meter a un problema mayor. ¿Cuáles serían como ciertos criterios que nos recomiendas, Marco, en este momento para poder venir y decir, bueno, debo o no obtener ahorita ese préstamo, debo o no debo endeudarme en este momento, o simplemente la instrucción es un no endeudarme? Me parece genial tu contribución, Sergio. Sí, básicamente la idea principal es buscar el hecho de no endeudarnos, porque resulta que muchas veces queremos endeudarnos o adquirir un crédito o un extrafinanciamiento para pagar otras deudas, pero esa realmente no es una solución sana hablando financieramente. La idea acá es comunicarse, hacer acuerdos, pedir ayuda. Cuando nosotros vamos con los colaboradores y les planteamos la situación real y les decimos, ok, necesito que hagamos un acuerdo. Probablemente en los siguientes meses no voy a poder pagar el 100% de los salarios, pero entre todos contribuyamos
a generar una idea nueva de negocios, a generar un producto nuevo, un servicio distinto que nos pueda dar un diferenciador o aprovechando hoy por hoy la tecnología. Entonces, eso nos va llevando a ciertos resultados. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos acreedores. Vamos y lo que tratamos de hacer es plantearles la situación, decirles, mi situación en este momento es esta. Yo quisiera tener un convenio de pago. Yo quisiera que ustedes congelaran los intereses. Muchas veces va a tomar tiempo, va a tomar un esfuerzo, pero cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros nos enfocamos y empezamos a pedir la ayuda a las personas necesarias, vamos a tener un éxito en esa parte. Y por supuesto, como bien lo decías, si estamos en una situación muy crítica en la que de verdad en este momento no tenemos ingresos, cuando nosotros empezamos a ofrecer nuestros servicios, cuando empezamos a pedir ayuda a alguien, probablemente va a haber algún familiar, va a haber algún amigo que sí nos va a tender la mano y que no precisamente vamos a generar una deuda de largo plazo con esas personas. Excelente, Maco, excelente. Y aquí hablemos también ahora de la parte de inversión, siempre dentro de esta quinta acción, Maco. O sea, bueno, yo estoy convencido también que este es un buen momento para que también la gente se prepare, para que la gente también, porque lo que viene después de esto, Maco, y no pretendiendo ser, no quiero ser alarmista en ningún momento, ni tampoco ser mal profeta y decir algo que no es, pero Maco, en este momento es, a mi criterio, y por favor corrígeme, pero creo que es buen momento también de invertir en ti, en prepararte, y no me refiero solo a plata, a meter dinero. Creo que la gente tiene problemas en su casa que no habían querido resolver, tienen temas de comunicación que no habían querido hacer y de repente hay cosas que tenemos que cambiar, hay planes que tenemos que hacer. Es recomendable también en este momento invertir quizás algo de plata en poder uno hacer ciertos cambios personales que te van a convertir en una mejor persona cuando esto termine, Maco. Sí, Sergio, definitivamente. Parte de ese plan maestro es precisamente evaluar también cuáles son esas habilidades, cuáles son esos conocimientos que nosotros tenemos. Y a partir de esas habilidades, de esos conocimientos, de esa experiencia, empezar a enfocarnos en transformarnos, en empezar a llenar también de nosotros mismos esos conocimientos y esas habilidades que nos podrían otorgar esa parte en la que nosotros podríamos generar otros ingresos adicionales. Por supuesto, si te das cuenta, hoy por hoy en Guatemala y creo que en muchos países latinoamericanos estamos teniendo esa fortuna y hay empresas que están abriendo sus puertas para el tema de capacitaciones en línea gratuitas. Están ofreciendo cursos, están ofreciendo diplomados, hay seminarios en vivo, hay comunicaciones precisamente como esto que estamos haciendo nosotros ahora, que estamos de manera desinteresada generando un valor para las demás personas. Y eso es algo de aprovechar. Creo que es un momento oportuno para poder enriquecernos nosotros mismos en cuanto a conocimientos y habilidades, Sergio. Sí, y a veces es interesante, Maco, porque fíjate que yo veo mucha gente que pregunta, pero ¿y dónde está eso? Y es interesante porque a mí cuando menos me aparece todo el tiempo en Facebook, me aparece por todos lados. Yo creo que cuando hablamos de redes sociales tenemos que darnos cuenta que muchas veces los responsables de no tener la información correcta delante de somos nosotros mismos, porque nos pasamos viendo tanta cosa negativa, porque nos pasamos perdiendo tiempo tanto en redes sociales que los mismos algoritmos, por ejemplo en este caso de Facebook, te empiezan a poner las cosas que son de tu interés y dejan de aparecer cosas que realmente deberían de estarte construyendo en este momento y donde podríamos invertir uno de los recursos más valiosos y que hoy tenemos en abundancia, Maco, que es el tiempo. Y si de verdad nosotros ahora lo invirtiéramos ese tiempo, en vez de estarnos llenando la cabeza de cosas negativas, en cosas productivas, cursos hay, podemos encontrar cursos en línea sobre cómo colocar productos en redes sociales, sobre cómo vender en redes sociales, o sea, hay tanto de eso. Y sí considero yo, Maco, creo que es un buen momento también de que la gente le meta espacio, tiempo a su desarrollo personal y no tomen esto como un instante simplemente de estar viendo televisión todo el día, de ver Netflix, de ver series. Yo he visto ya publicaciones de personas que dicen, oye, ¿qué otra serie me recomiendan? Y ya vi. Oye, y es increíble, gente que pone hasta 7 series que ya vio y que se las comieron en 1 o 2 semanas y está bien, por favor, no quiero que me lo tomes a nivel de crítica. Creo que acá el punto que tenemos que cuestionarnos es qué es lo que queremos lograr después de esto, porque si nuestro tiempo lo estamos invirtiendo en perderlo, en cosas que no nos hacen crecer, en cosas que no nos llevan a más,
Mi criterio es que nos estamos endeudando con nosotros mismos, estamos obteniendo una deuda porque lo que debimos haber resuelto no lo estamos resolviendo hoy, y yo creo que eso es un problema muy grande. Me encanta lo que me mandaste, entonces, justamente como el sexto punto. ¿Cuál es la sexta acción, Marco? ¿Cuál es la sexta acción que tenemos que tomar? Sí, me parece genial, Sergio. La sexta acción es algo que yo le llamo el problema de muchos. Resulta que a nivel de Latinoamérica somos muy creativos para generar un negocio, para generar ingresos alternos. Y vamos a ponernos de ejemplo los guatemaltecos. Somos muy creativos. Por ejemplo, resulta que dentro de la familia el esposo se queda sin trabajo. ¿Qué hace la esposa? ¿Qué hace esa madre de familia? Pues busca vender productos por catálogo, se las ingenia para empezar a vender comida, algo hace, pero empezamos a generar negocio. Entonces, yo le llamo a esto el problema de muchos porque somos muy buenos para generar negocios, somos muy creativos para generar ingresos adicionales, pero el problema de muchos es retener el dinero. Y lo repito, Sergio, el problema de muchos es retener el dinero. Lo podemos hacer fácilmente, pero ¿qué tal empezar a construir estrategias que nos ayuden a retenerlo? Y precisamente, como lo hablábamos ahora, una estrategia podría empezar a ser entender que nosotros tenemos habilidades, tenemos que desarrollar otras, tenemos que adquirir conocimientos que nos van a ayudar a sobrevivir en esta crisis, en este momento, y probablemente en un corto y en un largo plazo. Entonces, cuando empezamos también a invertir en nosotros, en nuestros conocimientos, vamos a poder tener también un abanico de opciones para generar más ingresos. La idea acá es ser creativos. Si usted en este momento no tiene la habilidad o el conocimiento para cortar pelo y está pasando por una situación crítica, pues ok, podemos aprovechar este encierro para generar la parte práctica, la parte teórica y hacer la práctica con nuestra propia familia. ¿O qué tal si aprendemos a desarrollar páginas web? Entonces, es ahí donde nosotros encontramos precisamente a través de lo que estamos comentando ahora, de esos cursos en línea, de esas pláticas, de esas prácticas, de esos en vivo que hay en las redes sociales, de muchas personas que están aportando valor con sus conocimientos para que otros puedan aprender y a través de eso adquirir el conocimiento. Probablemente este momento lo podemos redimir aprovechando a conocer los aspectos técnicos y teóricos, y ya después vendrá el tiempo en el que cuando la cuarentena finalice podemos ir a ponerlos en práctica. ¿Y cómo aplicaría este sexto punto también? Porque, bueno, hablemos, digamos, supongamos que alguien viene y deja trasquilado a todo el mundo de su casa, ¿verdad? Haciéndolo en la práctica, pues igualmente como no los van a ver afuera, no hay ningún problema, tal vez, ¿verdad, Paco? Ok, pero ya que hay gente que necesita esto para empezar a generar algo hoy, porque de verdad yo lo veía cuando menos en nuestra tierra, en nuestro país, Maco, hay muchísima gente que si no sale a trabajar hoy, no va a comer hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos apoyar también? ¿Cómo podemos ayudar en esto también, Maco? Y extendernos como un poquito más hacia allá también, hacia los demás. Porque así como hay tantos dando valor también por medio de estos cursos donde cada uno de los que estamos viendo este video podemos aprender, pero de qué manera también nosotros podemos dar ese valor y sacar también esa creatividad que en este momento creo que ayuda muchísimo, el hecho de dar, el hecho de estar ahí para los demás. ¿De qué manera también aquella persona que está ahí, que tal vez está muy limitada, Maco, puede ayudar a otros? ¿Es posible en este momento? Sí, yo creo que sí, y es parte de lo que hemos hablado, Sergio. Hacer esos acuerdos, hacer esos convenios, justamente como lo dices, es probablemente que una situación actual en la que una familia se encuentra sin ingresos, porque dependen del día a día. Ok, ¿qué debemos de hacer? Buscar hacer canjes. Yo tengo un servicio, yo tengo un conocimiento, yo tengo herramienta en la casa, algo debo de tener que puede servirle a alguien más. Ok, puedo promover un canje en este momento, probablemente no va a ser que me paguen el servicio, no va a ser que me paguen por el alquiler de una herramienta, o no va a ser que me paguen por prestar un mobiliario, pero podemos hacer un canje y buscando precisamente las formas creativas de generar esos ingresos o de generar ese intercambio de bienes y servicios que a mí probablemente me van a ayudar a subsistir en esta crisis, es algo también que funciona muy bien, Sergio. Y podríamos decir, Maco, que al tener este problema de no retener el dinero, ¿sí? Creo que también es, no sé, dime tú, es parte de una mentalidad en nosotros que también nos lleva al problema de que cuando no tenemos opciones, como en este momento, nos entramos en pánico y nos detenemos. ¿Crees que esto está relacionado, Maco?
Sí, Sergio, definitivamente. Esto nos llevaría, de hecho, a la última de las acciones, que es pasar de la inteligencia a la sabiduría. Es decir, nosotros tenemos ya una inteligencia predeterminada por nuestros conocimientos, por nuestras experiencias, por lo que hemos vivido a través del tiempo en nuestra vida. Pero pasar a la sabiduría es agregar también esos elementos externos, agregar este momento de crisis y encontrar cuál es el propósito de esta crisis en nuestra vida. Identificar qué es lo que nosotros debemos de aprender de esta crisis y a través de eso apoyarnos para empezar a generar un cambio de mentalidad. El tema del dinero funciona precisamente en relación a un cambio de mentalidad, en cómo nosotros vemos el dinero, cuál es la relación que nosotros tenemos con ese dinero, el pensamiento de abundancia. Es decir, si nosotros tenemos pensamientos de escasez en las que nos comportamos de forma egoísta, en la que pensamos que los bienes y los recursos son escasos, en que no generamos un favor porque nadie nos devuelve ese favor, por el contrario, esa es una energía que nosotros estamos atrayendo. Si nosotros nos convertimos en personas generosas, Sergio, definitivamente esa es una energía que regresa, probablemente no de la misma fuente, pero sí va a regresar a nosotros de otra fuente. Recordemos que al fin y al cabo Dios no se queda con nada. Y algo muy importante dentro de este cambio de mentalidad, Sergio, es cómo nosotros vemos a los ricos. Piense usted, cómo ve usted a esas personas millonarias. Y entonces eso también nos puede poner en un momento, en un enfoque en el, ok, debemos de cambiar esa mentalidad. Y a través de eso generar acciones. Definitivamente, Sergio, esta crisis nos debe de enseñar algo. Y debemos de cambiar, debemos de reaccionar, tomar acciones en concreto y decir, ok, a partir de ahora, entonces, voy a empezar a hacer acciones como estas que estamos compartiendo nosotros con las personas que nos ven, Sergio, y decir, voy a tomar 2, 3 de esas acciones y voy a empezar a generar en mi vida esos cambios que me van a llevar a algo distinto, a crear una salud financiera. Ok, probablemente ahorita no podemos hablar de ahorro porque los ingresos o ese dinero que no nos estamos ganando o gastando en este momento nos van a servir a corto plazo para poder generar una subsistencia. Pero es ahí donde nosotros tenemos que generar ese cambio de mentalidad a través también de acciones y construir mejores hábitos. Excelente, Marco, y fíjate que tocaste un punto tan importante porque también se puede observar mucho en redes sociales cómo la gente empieza a generar como esa división entre clases sociales y a decir que sí, que el oligarca, que el rico, que los empresarios, que esto, el otro, y es, o sea, yo creo que hemos dejado de entender que esto es un círculo que se retroalimenta y en algún momento cada quien desde su propia perspectiva está sintiendo el golpe de esto, por supuesto. Algunos podrían decir, pues sí, pero los que tienen millones van a poder soportar y van a poder aguantar. O sea, yo creo que esta situación nos debe unir, no nos debe dividir. Esta situación debe de ser algo que cada uno desde nuestra realidad presente, individual, debe empezar a construir. Es una decisión totalmente personal y me encanta cómo nombras esa séptima acción, que es simplemente dejar de ser inteligentes, que yo creo que todos lo somos, Marco. De alguna manera, todos tenemos inteligencia, todos tenemos... a mí me encanta una definición filosófica de la inteligencia que dice que es la única capacidad de todo ser vivo que es capaz de analizarse a sí misma. Eso me gusta mucho. O sea, tú por medio de tu inteligencia puedes saber qué tan inteligente eres. Tú por medio de tu inteligencia puedes saber en qué eres inteligente. Y no me refiero nada más a una diferencia entre una persona que tenga un tope intelectual. No, tenemos habilidades, ya Marco lo decía, tenemos un conjunto de habilidades que a veces no utilizamos porque no somos sabios, porque no sabemos, valga la palabra, si estamos hablando de sabiduría, no sabemos cómo usar nuestro tiempo, no sabemos qué hacer cuando estamos en pánico, no sabemos qué hacer cuando estamos en estos momentos difíciles. Así que, Marco, quisiera resumir. Nos hablaste, número 1, de clasificar nuestros gastos. Primera acción. Acción número 2, disminución del gasto, la primera forma de ahorro. Número 3, comparar precios. Número 4, mantenernos enfocados. Número 5, no endeudarnos. Número 6, ¿cuál es el problema de muchos? Solo corrígeme, este era el tema de no ser capaces de retener el dinero. ¿Es así? Sí, es correcto. Ok, y número 7, pasar de la inteligencia a la sabiduría. ¿Cuál sería tu consejo final para las personas que nos están viendo, Marco? Para cerrar esta maravillosa participación tuya, ¿qué quisieras decirle a la gente? ¿Qué podrías aconsejarles? Sí, Sergio, muchas gracias. Básicamente, este consejo final
sería un aporte desde mi experiencia. Básicamente, el hecho de entender que hasta donde estamos en este punto ha tomado tiempo. Y muchas veces salir de una crisis, salir precisamente también de deudas, de una mala salud financiera, toma muchísimo más tiempo. El tiempo que nos llevó hasta llegar a este punto probablemente fue un tiempo relativo, y el hecho de salir nos va a tomar hasta 3 o 5 veces en tiempo. Si lo vemos en el mejor ejemplo, que es la crisis no la esperábamos. Llegó tan imprudente, llegó tan de forma instantánea que no estábamos preparados. Entonces, lo que debemos de hacer es prepararnos. A partir de este momento, nosotros determinamos que hay cosas que se están dando, pero que probablemente van a continuar. Se dice que vienen muchas más crisis de este tipo en adelante, en un futuro, no sé si corto o lejano, pero lo que debemos de hacer es precisamente aprovechar este momento y empezar a dejar nuestros miedos de lado, empezar a buscar a través de esos diagnósticos que hablábamos al inicio, cuál es nuestra realidad, qué tenemos y qué no tenemos, empezar a construir sobre eso. Recordemos, yo lo decía, nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esto, nosotros debemos empezar a enfocarnos en las cosas positivas, en cómo desarrollarnos a nosotros mismos, en cómo generar valor, cómo podemos generar alianza con otras personas. Creo que este es el momento justo en el que nosotros podemos ver que hay muchísima más sensibilidad en otros seres humanos y empezar a generar alianzas, empezar a construir valor, pedir ayuda, otorgar ayuda, y a través de eso empezamos a construir una red social que en algún momento nos puede apoyar, nos puede hacer crecer, nos van a dar trabajo, van a venir proyectos. Tener esperanza, ser positivo, eso no es ser imaginario o ser fantasioso, por el contrario, es empezar a buscar los caminos concretos que nosotros a través de acciones vamos a realizar y vamos a llevarnos con esto realmente algo grato para nosotros. Sabemos que estamos atravesando un momento crítico, pero hay que disfrutarse también esos momentos, hay que sacar el aprendizaje de cada una de esas etapas. Y por supuesto, tener mucha fe y generar esa energía positiva, Sergio. Muchas gracias, Marco. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y para todos, de veras, una invitación a que no nos quedemos simplemente sentados sufriendo de esta situación, sino que al contrario, como decía Marco, la sepamos aprovechar y la disfrutemos. No será la primera y seguramente no será la última crisis que vivamos. Y como esta crisis, creo que muy pocas nos pueden dejar la escuela realmente que nos está dejando. Así que yo creo que este es un momento importante para crecer, es un momento importante para avanzar. Marco nos decía que llegar a esa salud financiera es algo que requiere de tiempo. Y también estoy convencido que después de esta crisis habrá un grupo de personas que se despeguen del grupo de la mayoría. Y esos que se despeguen son aquellos que hoy están haciendo algo. Son aquellos que realmente hoy están trabajando en sí mismos, invirtiendo su tiempo, invirtiendo recursos estratégicamente para poder crecer en sí mismos y poder ser tu mejor versión, porque cuando esto termine, cuando esto pase, el mundo te va a necesitar. Y si no estás preparado con todas las herramientas que se requieren de ti, no vas a poder destacar, y entonces te sé decir que tu situación sí va a estar bastante compleja. Como Junta Directiva de la Gremial de Conferencistas, Coaches y Capacitadores de Guatemala, te queremos dar las gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Te queremos pedir que compartas este video en tus redes sociales o con las personas a quienes también tú sepas que puedan necesitarlo. Si necesitas información sobre cómo agremiarte, por favor no dejes de escribirnos, no dejes de mandarnos un mensajito para que podamos ponernos en contacto contigo. Y no te olvides que esta crisis va a pasar, esta situación va a pasar, vamos a salir adelante de esto y seguramente nos vamos a levantar con más fuerza y vamos a sacar adelante nuestros proyectos, nuestras iniciativas. Como nos decía Marco, mantente enfocado, lleno de esperanza, con la certeza de que las cosas van a estar bien. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Marco. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos. Gracias, Sergio. Igual un gusto poder compartir contigo. Bendiciones para todos.